Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Hemos estado en el programa anterior en Denia, esa zona levantina que apetece mucho y más con el tiempo que estamos teniendo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Vicky Bañez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La entrevista que se retrasó por culpa del tiempo y hoy nos visita el director del Adelantado de Segovia, Ángel González Piedra. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ha mejorado el tiempo un poco, o no mucho. A mí no me parece un tiempo malo. Una de las cosas que voy en contra del sentir popular es que cuando muchos piensan que es un tiempo malo, a mí me parece que es un tiempo muy bueno. Que nieve y que llueva, salvo que sea cuestiones torrenciales, tanto en un sentido como en otro, en la nieve como en el agua, me parece a mí una magnífica demostración de que existe buen tiempo. Hay dos cosas que yo siempre critico a mis amigos que son meteorólogos y que están encargados de la información. Cuando dicen estamos a 45 grados, lo dicen con sonrisa. Pues, joder, 45 grados es terrible. Segundo, cuando dice que el tiempo será predominantemente malo y significa que va a caer 20 o 30 centímetros de nieve, pero eso no es tiempo malo, eso es tiempo bueno. Y el tercer cosa que yo no soporto, la tercera cuestión que no soporto es que digan la Sierra de Madrid, cuando estamos hablando de la Sierra de Guadarrama o de la Sierra de Ayllón en este caso, pero ellos se refieren siempre a la Sierra de Guadarrama, el antiguo sistema carpetobetónico, y que dicen Sierra de Madrid cuando en ningún sitio está recogido como tal sistema geográfico la Sierra de Madrid. Y además con las bofetadas que tradicionalmente nos hemos dado por esta sierra. Claro, es que la Sierra de Madrid es Sierra de Segovia. Sí. La Sierra de Madrid ha sido Sierra de Segovia. Segovia, la comunidad de ciudad y tierra de Segovia, pues hasta que Carlos III forzó la compra de ese territorio, la comunidad de ciudad y villa de Segovia llegaba hasta Chinchón, y hasta Navalcarnero. Navalcarnero, fíjate, y Casarrubios. Navalcarnero tiene en su escudo el acueducto de Segovia. Sí. Entonces yo recuerdo que un íntimo amigo de mí, que sus padres eran de Navalcarnero, y siempre me lo decía su padre, que era catedrático de patología digestiva animal en la Universidad de Zaragoza. Me decía, es que esto siempre ha sido propiedad de Segovia hasta el siglo XVIII. Desgraciadamente, el único parque natural que todavía no está gestionado, en este caso también parque nacional, pero parque natural y parque nacional que no está gestionado por que no es titularidad de la comunidad autónoma, es el de los Pinares de Balsaín, los dos montes públicos que conforman el Pinar de Balsaín, lo cual me parece a mí una antigualla completamente histórica. Mira, en 1932, cuando hubo la ley del patrimonio de la República, la ley del patrimonio que venía a sustituir a la ley del patrimonio, al patrimonio real, se devolvió a las ciudades, a los ayuntamientos, la mayoría de propiedades que habían pertenecido al rey, desde Pedralbes hasta la península de la Magdalena en Santander, incluso hasta parte del Retiro. La única que no se devolvió a su anterior titular y que pertenecía al patrimonio real eran los montes de Balsaín. Es muy curioso, sí, dentro de la historia de Segovia hay cuestiones muy curiosas. Eso conforma la Segovia oculta. Y por eso, efectivamente, lo que vamos a hablar, que es un libro que ha escrito nuestro amigo Ángel, que es La Segovia oculta, la edad de plata del arte y la cultura. Hay mucha investigación en este libro. Sí. Y además aparecen personajes que ni siquiera... A mí me impresionó mucho en la presentación. Tuviste una presentación aquí en el Ayuntamiento de Riaza el día 16 de este mes, y a mí me hizo mucha ilusión, porque además una mujer a la que admiro muchísimo, y esa Carmen de Burgos, que estuvo escribiendo en el Adelantado. Sí, en 1902. Carmen de Burgos, colombine, es una mujer fantástica. Mira, a ver, todas las cosas tienen una historia, o se puede contar una historia sobre ellas. A mí, que soy profundamente español, nacido en Málaga,
de vocación pirenaico y de decisión segoviano, me llama mucho la atención lo mal que nos llevamos los españoles con nuestras propias historias. Es verdad, es verdad. Pero desde hace fundamentalmente 2 siglos y pico, y sobre todo durante todo el siglo XIX. Y hemos asumido muy mal la historia, es más, cogemos la historia o bien para hacer esencia de ella, o bien para echárselo en cara a los demás. Y un ejemplo de ello se ve en la ley de memoria histórica. No se puede utilizar la historia con fines espurios, torticeros y para echárselo en cara a los demás. Y una de las cuestiones que metido en esos berenjenales se nos pasa es precisamente los grandes personas y los grandes hechos históricos que conforman quizás la intrahistoria, no la historia oficial, la intrahistoria. Y uno de ellos se refiere a lo que tú has dicho. Me alegro una barbaridad que hayas hecho esa lectura inteligente, ¿no? Que es la de Colombine, la de Carmen de Burgos. Los franceses están muy contentos de mujeres, ¿no? De Margarita Yourcenar, etcétera, la condición femenina y tal y cual. Vamos a ver, mucho antes que las feministas francesas escribiesen sobre feminismo, en 1902 estaba Carmen de Burgos hablando de feminismo, y lo hacía también en la página del adelantado. Como sabéis, Carmen de Burgos era amante, como decía ella, mater matrona y amante amantona, de Ramón Gómez de la Serna, que tuvo mucha relación con Segovia. Su padre fue registrador de Segovia, él vivió mucho en Segovia. Su primer libro, El secreto del acueducto, se editó en Segovia, por cierto, también en el adelantado de Segovia, la impresión. Y Carmen de Burgos en 1902 ya estaba escribiendo sobre el feminismo, y tiene algunos libros que yo, a aquellas que acuden a ver los orígenes del feminismo fuera de España, le aconsejaría la lectura de esta persona, como también la obra de la primera concejal de España que se dedicó al tema turismo, como es María Espinosa de los Monteros. Todos aparecen en el libro, sí. Realmente impresionante las mujeres. Además, fíjate que esta mujer fue la primera reportera de guerra. Exacto. Por aquel entonces. Pero no solo la primera reportera de guerra, sino también la primera redactora de un periódico, es decir, no colaboradora, como había mucho, pues la condesa de Castella que se decía, y había otras colaboradoras que escribían, la propia Pardo Bazán. Es otra de las figuras impresionantes de la historia española, la Pardo Bazán, ¿no? Que tiene unos libros estupendos. Quizás la Exposición Internacional de París de 1900 no se entiende si la Pardo Bazán, bueno, pues para Pardo Bazán, además de condesa, tenía su propio negocio literario y su propia vida. Pero la primera, las relaciones con Benito Pérez Galdós también extraordinarias. Con todo el mundo, y con Sí, Lázaro, sí. y con Lázaro Valdiano, y con los dos además, con Lázaro Valdiano y con Benito Pérez Galdós, las cartas. Luego te contaré por las cartas, luego te contaré una anécdota, voy a contar ahora, una anécdota de la Pardo con Benito Pérez Galdós, cuando se cruzaban por el Ateneo. Sabes que además Pardo Bazán fue la primera mujer ateneísta que estuvo allí. Y cuando se cruzaban, sabes que luego su relación pues fue muy tumultuosa, acabaron a bofetadas, menos dos personajes, y uno le decía, adiós viejo chocho, y Benito Pérez Galdós le contestaba, adiós chocho viejo. Claro, entre otras cosas, fíjate, tenemos las cartas, hablando de Pardo Bazán, tenemos las cartas que se conocen porque estaban en propiedad de Benito Pérez Galdós. Pero no tenemos las cartas de Benito Pérez Galdós a Pardo Bazán, probablemente, a mí me han asegurado que no, sino probablemente porque los titulares del Pazo, donde residía, que todo el mundo sabe que era el Pazo de Miras, posiblemente estuvieran allí, pero aunque ellos dicen que no, pero es terrible que no se hayan conservado las cartas de Benito Pérez Galdós a la Pardo Bazán, aunque estoy segurísimo de que no tiene ese picante que el que tenía la Pardo Bazán. Cuando la Pardo Bazán le dice a Benito Pérez Galdós que, bueno, dado que su peso, pues tendrán que mirar otra forma en el que ayuntarse, porque si no lo destroza directamente. Bueno, pues Colombine, Carmen de Burgos, fue la primera redactora como tal, fichada y con nómina en la historia del periodismo español, y que yo sepa, una de las 2 o 3 primeras del mundo. Del mundo. Lo cual, fijaros la riqueza que tiene
esto para el acervo y el patrimonio inmaterial de Sí, lo de que España. pasa es que aquí es lo que decíais al principio, de alguna forma no estamos orgullosos de nuestra historia, parece, se tergiversan las cosas, no se cuenta la verdad, se ocultan muchas cosas. Yo no sé por qué será, porque hay muchas veces que oyes cosas, dice, esto no tiene nada que ver con lo que pasó de verdad, pero no hay nadie que lo desmienta, nadie que se ponga enfrente a decir que están equivocados. Sí, yo no sé lo que, te digo la verdad es un concepto moral y cada vez tengo menos claro lo que es la verdad. Sí, es que es muy difícil en historia, Lo que me importa es el tránsito, lo que dicen los franceses, es decir, en la búsqueda de la verdad. Allí ya solo en la búsqueda de la verdad ya tienes perfeccionado el contenido moral. Mira, lo que ocurre creo yo que lo que ocurre en España, y lo tenemos que aceptar porque es nuestra personalidad así, es que es un país en una continua especie, entre comillas, solo entre comillas, de conflicto entre nosotros. Es muy difícil, a mí me molesta muchísimo. Recuerdo una tertulia con el director de un gran periódico, lo voy a decir además, porque fue público. En una tertulia con el director de La Razón, hablando de esto, Paco Marvenda, hablando de este tema, decía él en público, es que los españoles somos así de estúpidos. Y entonces le decía, sí, tú el primero. No, cuando alguien dice los españoles somos así de estúpidos, o los españoles como somos tal, o como los españoles, está diciendo, somos todos menos yo. Recuerdo un compañero de clase, y perdón por la bestialidad que voy a decir, un compañero de clase cuando teníamos 16 años, cuando estudiaba COU, me decía, todas las mujeres son unas putas. Le digo, bien, empezando por tu madre y por tu novia. No, esas no. Es decir, cuando alguien te coge y te hace su forma de ver la realidad o de analizar la realidad, que la historia no es otra cosa sino un análisis de lo que pasó, está diciendo, esta es mi interpretación, sois todos así menos yo, y un ejemplo de distorsión histórica que se hizo fundamentalmente en el siglo XIX, pero una forma de distorsión histórica con carácter político es lo que han hecho los catalanes, ¿no? Y los catalanes fundamentalmente con la corona de Aragón y con la historia conjunta del reino de Aragón y del condado y después principado de Barcelona. Han hecho una distorsión histórica tan grande que se han inventado una historia y que lo que es peor, para mantener sus intereses personales y políticos. Además, a mí me da mucha pena, claro, pero hace poco y además pusimos una grabación original hace años en otra radio de los famosos autobuses turísticos que van por Cataluña, que van por Barcelona, y una de las cosas que decían es que Colón descubrió América y que Colón era un príncipe de la Casa Real Catalana, y eso estaba pagado por la Generalidad y estaba en los autobuses turísticos de Barcelona. Yo creo que quizás con Cataluña, ya que lo has tocado, quizás hemos tragado demasiado, o sea, no se les ha llevado a la contraria. Se ha dicho, hombre, no podéis decir estas barbaridades. El tema de la educación, que realmente durante muchos años, ahora los chavales que tienen ahora 30, 40 años, para ellos es su verdad, que es lo que les han enseñado en la escuela, y esa verdad no es así. Exacto, es así, efectivamente. El problema es que ellos están viviendo una tergiversación que lo que hacen ver una realidad diferente a la que es. Y lo que tú dices está claro, Casa Real Catalana, nunca ha existido la Casa Real Catalana. Claro. La casa se llamaba Casa de Aragón. Y los almogávares cuando luchaban decían Aragó, Aragó, Aragó. Pero es la... Y ha pasado igual con Segovia, ¿eh? Y ha pasado exactamente igual con Segovia. Tenemos que recordar, que tampoco lo recordamos. Y bueno, vamos a ver, yo no soy excesivamente partidario de las repúblicas independientes y por lo tanto tampoco soy partidario de la República Independiente de Segovia, pero si alguna comunidad tiene personalidad histórica, posiblemente estemos hablando entre ellas, que tienen muchas, por ejemplo Navarra, etcétera, pero entre ellas es Segovia. Recordemos que Segovia es la única, y esto quizás también es desconocido, la única ciudad de España cuya atribución a una comunidad autónoma no fue por la voluntad de sus ciudadanos, sino por una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales de este país. La única. Ahora, el 31 de julio del año pasado se cumplieron 40 años. La única, porque la personalidad histórica de Segovia es muy especial. Y esto
lo desconocemos, primero de todo los segovianos que lo desconocemos, y después lo desconocen, por supuesto, en Madrid, pero lo que a veces es más terrible también lo desconocen en Valladolid. No, seguro, seguro. Oye, ¿qué vamos a encontrar en la Segovia Oculta? ¿Qué personajes vamos a conocer que de alguna forma no sabemos, no conocemos su historia? Yo que sé, de pintores, arquitectos. ¿Quién va a pasar por el libro? En la Segovia Oculta han aparecido todos aquellos que han protagonizado la historia de Segovia, la historia del arte y de la cultura, entre 1900 y 1930, es decir, en el primer tercio, lo que se llama la Edad de Plata a nivel general y a nivel particular en la propia Segovia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué una ciudad, una provincia que 50 años antes de terminar el siglo XIX pues era un páramo? De todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, aquí dolió mucho todo el problema de la guerra de independencia, la caída del negocio lanar, etcétera, que era un páramo. De buena primera y una explosión. Quiero decir, en Segovia en un momento determinado se juntan personajes como Daniel Zuloaga, el famoso ceramista, Ignacio Zuloaga, se une gente como Emiliano Barral, como Antonio Machado, como Blas Zambrano, el padre de María Zambrano, como está también, resurge dentro de las propia Segovia, figuras como el Marqués de Lozoya. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué ocurre? Posiblemente toda la interpretación dicen, bueno, es que es foco de atracción con la generación del 98 que consideran la esencia de España la tierra de Castilla, y se atraen a personajes tan importantes como en su momento Blas Zambrano, Martín Chico, que siempre me olvido de Martín Chico, uno de los magníficos pedagogos, y los Zuloaga, tanto Daniel como Ignacio, y eso hace que en los años 20 haya una afluencia bestial, en el buen sentido de la palabra bestial, una afluencia magnífica y mayúscula de personajes extranjeros en Segovia. Por ejemplo, Maurice Fronk, que es uno de ellos. De acuerdo, es así, es decir, el foco de atracción de esos personajes hacen que Segovia sea a su vez un nido intelectual, artístico, cultural. Pero nos olvidamos también del magma, y eso es lo que estoy trabajando ahora mismo, que supone el cambio de siglos, con personajes muy interesantes, del cambio del siglo XIX al siglo XX, personajes muy interesantes, también venido fundamentalmente de fuera, pero que no tienen tanto nombre y que, sin embargo, se unen con los propios autóctonos para crear empresas culturales tan importantes como fue el Adelantado de Segovia, que primero fue el Adelantado en 1880 y después, a partir del 16 de octubre de 1901, en su edición diario, el Adelantado de Segovia. Todavía seguimos ahí. Esa unión entre el magma anterior, entre ese ansia de curiosidad en el tránsito de siglo, en la Segovia finisecular, con a su vez la llegada de estos potentísimos figuras. Antonio Machado estuvo 13 años en Segovia, que ahora no hizo demasiado, pero estuvo 13 años en Segovia. Entonces Segovia se produce una explosión y a mí me cabe en el periódico recordar a gente no tan conocida como Emiliano Barral, un magnífico escultor, o como por ejemplo Ignacio Carral. Hablamos antes de pioneras de Carmen de Burgos. Ignacio Carral fue un periodista que inventó el periodismo testimonio, el periodismo reportaje, antes de que Tom Wolfe o con los Rolling Stone sacara. Ignacio Carral en 1930 se viste en los años 30 se viste de pordiosero y va a vivir el Madrid de Hampa, el Madrid de Lampa, y lo publica en La Esfera. Él se convierte, como los viajes de Sullivan, de la magnífica película de Preston Sturges, se convierte en un pobre y vive el mundo de Lampa y lo refleja en una serie de artículos que se llaman Los Otros de La Esfera. Esos personajes
creo que tenían que trascender, que salir a la luz pública, y es lo que intento modestamente con mi libro. Además que son unos años muy peculiares, y es cierto que fueron años muy convulsos, pero de alguna forma se ocultan, se tapan un poco con lo que ocurre luego con el tema de la República y con el tema de la Guerra Civil. Y efectivamente, finales del 19 y principios del 20 son unos años que no conocemos popularmente demasiado. Sí, son años muy convulsos, entre otras cosas porque Europa está muy convulso. Pero por supuesto. Claro, ahora mismo esto lo escribe muy bien Dionisio Ridruejo. Lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón, lo escribe muy bien Dionisio Ridruejo en Casi unas memorias. Cómo era y se ve muy bien en Antonio Machado. Cómo se radicalizan posturas en personas que no eran radicales. Antonio Machado no es radical, y después, a partir de 1936, cuando uno lee sus poesías, de guerra, pues se queda un poco asombrado. Dice, Dios mío, este hombre que era un liberal progresista, que era moderado, cómo se radicaliza todo. Sin embargo, esta generación de la Edad de Plata, y hay gente que cambia. Alfredo Marquerí, que es otro niño prodigio, era una persona de izquierdas y de buena primera mira, y se convierte en lo que él llama un fascista, o sea, que tenía las ideas fascistas, que ahora sea el término, se ha distorsionado muchísimo, no tiene nada que ver esto de que era fascismo, es un presentismo ridículo. Bien, pasa de ser una a radicalizarse. ¿Cómo se produce esa radicalización? Es muy complicado. Quizás las terceras vías, aquellos que no sufrieron esa radicalización, pues son pocos, y uno de ellos, por cierto, es Manuel Chaves Nogales. Yo recomiendo a todo español que se considere liberal, progresista, socialdemócrata, pero sin caer en la radicalidad, que lea los libros de Manuel Chaves Nogales, que por cierto fue corresponsal del periódico El Adelantado de Segovia, y escribió mucho sobre el Adelantado de Segovia, sobre su viaje a Rusia. Es terrible esa época de Europa en el que uno es radical desde el punto de vista artístico, no se limitaba a escribir poesía surrealista, sino tenía que ir a destruir lo demás, porque de la destrucción se procede la misma creación, como decía Luis Aragón. Pues es terrible, es la época que nos tocó vivir. Hacer cualquier análisis sobre esa época con ojos del presente me parece que es absurdo. Es absurdo. Yo cuando digo, sobre todo a los políticos, sabes que son muy dados a mencionar la historia y por supuesto a malinterpretar la historia, es algo absolutamente grotesco. Es grotesco. Hablar de esos años con las gafas de ahora es una auténtica imbecilidad. Mira, nos dicen aquí. Bueno, ¿en qué época? Ya lo hemos contestado. Soy descendiente de segoviano, viví un tiempo en Ortigosa del Monte y tengo muchos recuerdos del periódico El Adelantado de Segovia. En esos días lo encontraba por todos lados. ¿Cómo va el periódico en estos días? Bueno, el periódico, en primer lugar, sobrevive. Porque decir que cualquier periódico, es decir, y cuando me refiero a periódico de papel, cualquier periódico de papel, la prensa de papel es una auténtica superviviente. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que en el futuro seremos un objeto de culto para cultos. Hacer un periódico de 48 páginas todos los días sobre Segovia, en última instancia tenemos mucha historia, mucha riqueza, pero somos 150.000 habitantes, es muy difícil. Pero mira, el periódico tiene tres funciones. En primer lugar, obviamente informar, pero en segundo lugar, tener la conciencia de que es un patrimonio inmaterial, patrimonio inmaterial. El acueducto es patrimonio material e inmaterial. Nosotros somos patrimonio inmaterial. Solo leer la hemeroteca, que para mí ha sido una fuente de gozo durante un año en el periódico, ya hueles a historia y hueles a Segovia. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, una función social. La función social es llegar incluso a aquellos sitios que sabes que te cuesta dinero llegar. Es decir, que hay periódicos que a nosotros, obviamente, nos costaría menos decirle a la persona: toma, te pago este dinero con tal de que no estés suscrito al periódico. Pero no, en absoluto, no es nuestra función social y tenemos que acudir a todos los rincones de Segovia. Me pregunto, sin entrar en polémica, si todos los medios de comunicación, todas las empresas de comunicación que no son segovianas, pueden hacer lo mismo.
Me temo que no. Mira, hombre, doctor González Velasco, insigne doctor y científico del siglo XIX, perdón, al que le debemos la asistencia del Museo Nacional de la Antropología frente a la estación de Atocha. Caramba, muy interesante lo del doctor Velasco con su hija y... Absolutamente. Llega a ser hasta morboso. No, es absolutamente morboso. Pasa. A mí el doctor Velasco me caía fuera de mí, porque yo estoy hablando de 1900 a 1930. Pero reconozco una de los impactos más grandes que tuve fue cuando vi el museo y cuando leí que paseaban Calesa vestida de blanco a su hija convertida en momia, a su hija convertida en momia. Repito, uno de los grandes defectos que tenemos es el presentismo, es decir, con criterios actuales intentar analizar la época. En el siglo XIX eso era muy habitual. Acuérdate también con el doctor Velasco el tema que tuvo con el gigante con Luengo, creo que se llamaba Luengo, y también le compró de alguna forma en vida para... Sí, y son cosas que ahora nos escandalizarían tremendamente, pero era ciencia, era otra historia. Solo hace falta... Lo que pasa los españoles entonces, quizás por influencia creo de la Iglesia, no se publicó, más allá que las investigaciones científicas del doctor Velasco, no se introdujo en ese campo. Los ingleses sí lo han hecho, y además repetidamente. También los americanos, La parada de los monstruos, una película muy importante, va de eso. Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde va precisamente de todas esas cosas, o el Dr. Frankenstein también va de todas esas cosas. Ese tipo de investigación es muy curiosa, forman parte, digamos, de la historia negra, que también forma parte de... entonces, ¿sabes por qué? Porque entonces todavía estaban con la leyenda del romanticismo, con la línea del romanticismo, y se quería superar todo realismo. Entonces, como se quería superar todo realismo, se iba a la otra parte del mundo, a la otra parte de nuestra realidad, que no formaban parte de esa realidad. Por eso nacen figuras como el doctor Velasco, nace esta literatura y por supuesto sale ese surrealismo o ese primitivismo de las cabezas de los jíbaros, que por cierto, otro ejemplo además que es muy poco conocido, se conoce al doctor Velasco, es Ezequiel González. Ezequiel González es una figura espectacular. Yo que he visto su museo, que está en Segovia, él dedicó el 50% de su fortuna a crear criterios pedagógicos en 1902 para los niños. Por ejemplo, daban clases con filminas, 1902, no estoy diciendo esto, 1902, en Segovia, porque este hombre dejó, y en su parte de gabinete de curiosidades, que era lo que se llamaba entonces, pues claro, tenía cabezas reducidas, mano de momia. Era muy normal acudir a esa otra parte de la realidad que subyacía frente al realismo que te enfrentaba con la realidad más tangente. Fíjate, ahora que he hablado de las filminas, hay una colección que muy poca gente sabe aquí en España, en el Ateneo de Madrid, de cristales. De cristales que evidentemente eran para poder proyectar imágenes, y una colección extraordinaria. Y la gente no lo conoce o no lo conocemos lo suficiente. Oye, otra cosa que te iba a decir. ¿Por qué no hay libros? Se nos ha agotado la primera edición, la gente quiere comprar este libro, va a haber una reedición, ¿qué vais a hacer? Y yo qué sé, no tengo ni idea. Desde luego, si hay una reedición, es una reedición corregida y aumentada, y también me preocupa decir, bueno, si la gente ha comprado hace una semana un libro, ahora de buena primera, dentro de un mes verlo una segunda edición tal y cual, corregida y aumentada, pues es posible, no lo sé. Mira, esta edición, lo tengo que decir es claro, entra dentro del proyecto editorial del Adelantado de Segovia. Es decir, yo como autor renuncio a mi derecho a propiedad intelectual, no me llevo ni un euro de esta cuestión, y lo lleva todo el periódico. Será cuestión, fue el 750 ejemplares que nos dijeron que aún digamos con 750 ejemplares en Segovia. Yo ahora estoy terminando
Sí, supongo algún día lo terminaré, sí. A veces cuando uno dice estoy terminando, se prolonga, se prolonga. Estoy terminando un libro sobre Antonio Machado y Segovia. Oh, qué bonito. Sí, con todo lo que dijo la prensa de Segovia sobre Antonio Machado y sobre lo que le supuso a Antonio Machado Patal. Entonces estoy en otros proyectos, digamos, entre comillas, intelectuales. Supongo que en su día, con un poquito de tranquilidad, se hará una segunda edición. Pues verá lo que te voy a decir. Yo sé que tiene mucha información sobre Riaza. Ha vivido 10 años en Riaza, has ostentado la dirección de la Pinilla, por eso te gusta tanto que nieve. Y hay un encargo que es, y hay cierto compromiso, de realizar un libro sobre la Riaza oculta. ¿Qué información tienes? Y mucha, seguro. Sí, sí, entre otras cosas porque soy riazano. Y eso nadie me lo niega. Creo que nadie me lo puede negar porque es un sentimiento. Mira, muchas veces la gente me preguntaba, ¿tú por qué has hecho este libro de la Segovia oculta? Por una cuestión fundamental, ¿no? Porque muchas veces no es envidiable la libertad del pájaro que vuela donde quiere, sino la fidelidad del árbol que muere donde tiene raíces. Y esta ha sido una forma mía de buscar raíces. Uno puede tener raíces de nación. Uno nace en un sitio, vive su familia allí, tiene su casa. Me gusta mucho el concepto casa, tiene su esas son raíces. Y hay otros que desgraciadamente no tenemos esas raíces. Entonces tenemos que buscarla. Ese libro de la Segovia oculta ha sido una forma de buscarme las raíces. Por supuesto que la segunda forma de buscar las raíces con lo que yo quiero a Riaza es el libro sobre la Riaza oculta. Espero que algún día tenga el tiempo y la oportunidad de realizarlo, porque me ha llamado muchísimo la atención muchas cosas que no se conocen, a pesar de lo gran trabajo, tengo que decirlo, del gran trabajo que ha hecho gente como González Bartolomé, que por cierto escribió su historia de Riaza en el adelantado, por capítulos, por fascículos que hubieran adelantado y después se recogieron años después. Aquello era frecuente, se hacía mucha frecuencia. Sí, los fascículos y tal, y las entregas tal y cual. Bueno, pues lo escribieron en adelantado en los años 20. Y después el trabajo de Ubieto y de Cerezo Hernández. Esos fueron estupendos, esos trabajos. Pero junto con ello hay otra parte de la realidad, pues que a mí me gusta muchas veces tocar, y lo he tocado y desde luego lo quiero un día poner en un libro. Por ejemplo, recordamos el eterno, y lo he publicado, la falta de compromiso que tiene el ayuntamiento de Riaza, en concreto los alcaldes de Riaza, los alcaldes históricos, y tenemos los tres, y lo del pasado, con la historia. No siguen sin cumplir el voto de San Roque. Y yo creo que tenían que cumplir el voto de San Roque. Es más, estoy pensando, junto con este libro, hacer una manifestación ante el ayuntamiento para que cumplan por fin con el voto de San Roque de 1599. El voto de San Roque, si me lo amplías, es la obligación de dar carne y pan. Cuéntanos un poquito, ya que es carne y pan, carne, salvo que sea en época de vigilia, que entonces se cambia por el pescado. Y no te olvides que es fundamental una serie de arrobas de vino a los más pobres del lugar. Sí, a partir de San Roque aquí hubo una peste, sabes que hubo una peste grandísima en Segovia en 1599, todavía se sigue haciendo el voto de San Roque. Aquí Riaza lo sufrió muchísimo, y entonces para simplificar se hizo una serie de rogativas y de votos. Y después de superar la peste se levantó una ermita, que es una ermita fantástica, la tenemos aquí en el rasero, la ermita de San Roque, y el ayuntamiento se comprometió por siempre jamás, en una determinada época, en una determinada fecha, pagar a los pobres del lugar una serie de prebendas, pues lo que tú has dicho, una serie de libras de carne, pan, siempre que no fuera vigilia, cuando fuera vigilia pescado, y unas arrobas de vino. Yo creo que eso el ayuntamiento de
de Riaza lo tendría que lo volver a lo tener. reclamaremos enérgicamente. Sí, lo único que pasa es que, como me decía, porque como comprenderéis, todo esto lo digo, por supuesto, en plan de broma, me decía el secretario de Riaza, que es un personaje fantástico, pero muy serio, demasiado serio. Me decía, ¿y ahora yo cómo certifico quiénes son los pobres del lugar? Y tira, manga ancha, ¿no? Bueno, bien, es una buta de lo que acabo de decir. Sí, pero realmente luego hablamos, son cosas a destacar porque de alguna forma lo desconoce muchísima gente. Voto San Roque y voto San Andrés, por cierto. Sí. Sobre todo, está hablando del voto de San Roque tal y cual, y lo que es el día de San Andrés, que es cuando se tenía que realizar esto. Me vas a dejar, nos están aquí escribiendo, ahora te cuento, pero nos vas a dejar un segundito, porque tiene Héctor que contarnos unas cosas. Héctor, cuando quieras, ahora mismo seguimos. El amor de Maite por la montaña, el regreso de Antonio a su pueblo, las ganas y las gallinas de Esteriana, el esfuerzo por no olvidar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la fuerza de las emprendedoras de la repera, la pasión de Antonio en cada uno de sus dulces. Ellos luchan por nuestros pueblos. En la Diputación Provincial luchamos por y para ellos. Nuestros pueblos son y siempre serán nuestra verdadera fortaleza. Nuestros pueblos, nuestra fortaleza. Apuesto por el comercio de cercanía. Apuesto por los productos de nuestra provincia. Apuesto por nuestra tierra. Apuesto por el kilómetro cero. Apostamos por Alimentos de Segovia. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Nos escriben que Segovia es mucho más que Cordero Asado, claro, que es una de las provincias más importantes de España en la historia, quizá entre Toledo y Segovia, y es cierto, es tanta la historia de Toledo, tanta la historia de Segovia, pero casi de toda España. Sí, pero Segovia es muy importante. Pero si lo acabo de decir, si alguien tuviese la posibilidad de declararse pues república independiente, lo pongo por supuesto todo entre comillas, quien tendría legitimidad histórica sería y repito, Segovia. Eso ya se descubrió en el siglo XV. Enrique IV, que fue un buen rey, muy tergiversado por la propia historiografía, entre otras cosas el propio Gregorio Marañón. Felipe IV fue príncipe de Segovia y además en el siglo XV fue un siglo extraordinario hasta que Isabel la Católica traicionó a Segovia, que es otra de las cosas también que muchas veces pasamos por delante, como desmembró en 1480, desmembró la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia a favor de determinados nobles, fundamentalmente Cabrera, Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla,
después de la de Castilla, la Bobadilla, y le entregó todos los territorios que van desde Casarrubios a Chinchón, en la parte sur del Guadarrama. Si alguien tiene... Es muy difícil comentar, porque León también tiene una historia muy importante, Toledo tiene una importante, que decir toda la parte de Córdoba y de Granada, estoy hablando de ciudades, ¿no? O del propio Navarra, o de propio Navarra, que también tiene su... y por supuesto lo que fue la Corona de Aragón. Pero dentro de ciudades, como tal ciudades, creo que muy pocos tienen el acervo cultural y patrimonial que tiene Segovia. Yo tengo la gran suerte, y espero seguir teniéndolo, de vivir en una casa donde percibo el Valle Sagrado de Segovia. El Valle Sagrado es el valle que hace todo el Eresma cuando circunda la propia ciudad. Estoy hablando de ciudad. Y cuando percibo enfrente de mí al monasterio de San Vicente Real, me entra un poco se me pone los pelos de punta, la carne de gallina, cuando concibo que enfrente de mí hay unas monjas que llevan allí, el cister lleva allí 1000 años. 1000 años. Y que desde toda esa parte del Eresma fueron introduciéndose desde 1088 determinados conventos, monasterios, etcétera, en lo que sin duda alguna desde San Vicente o incluso de San Lorenzo hasta San Marcos. Eso es historia pura. Y por cierto, ahora ya que viene aquí, hay que recordar que hablando de este paisaje, que fue declarado paisaje protegido en 1947. Qué bueno. Gracias a un personaje que muy pocas veces me da pena, incluso porque se distorsiona su figura histórica con que si fue director general de Bellas Artes con Franco, fue director de la Academia de Roma con Franco. Bueno, este personaje, que fue el marqués de Lozoya, Juan Contreras López de Ayala, hizo todo lo posible porque el casco histórico, lo que es la ciudad de Segovia intramuros, fuera declarado, y se declaró en 1941 ciudad patrimonio. Por lo tanto, pocas cosas se ha podido hacer. Ahora hay un plan especial que es muy restrictivo, está muy bien, y ese pasaje histórico que hoy estaría lleno absolutamente, y estoy seguro, porque además incluso me ha dicho la gente criticándome, algunos madrileños, aquí teníamos que haber, fíjate tú con el paisaje tan bonito, sí, destrozar ese paisaje. Fue protegido en 1947 como paisaje protegido. Una de las cosas que le sorprendió a los preceptivos estudiosos que venían para declarar patrimonio de la humanidad a Segovia era precisamente ese nivel de protección que tuvo el Valle del Eresma. Es muy poco conocida la historia de Segovia, es muy poco conocida la historia de Riaza, también República Independiente, porque es de los pocos sitios Riaza que no está en una comunidad de Villa y Tierra, está entre comunidad de Villa y Tierra, y yo lo he padecido, por cierto, esas peleas cuando estaba de director de La Pinilla. Qué bueno. Pues yo te digo una cosa, hay que ampliar la tirada, hay que hacer una segunda edición de la Segovia Oculta y tener que escribir más. A ver si aprendemos de la historia de Segovia y nos sentimos orgullosos de la historia de Segovia, que motivos tenemos y muchos. Eso implica que tendrá que venir un poquito más de vez en cuando y hablamos de Segovia. Sí, por supuesto, no hay cosa que más me guste. Yo, ¿sabes? Una de las cosas que yo creo que puede tener el libro de bueno, porque lo demás, bueno, pues no voy a descubrir yo aquí quién era Mirano Barral, ni Ignacio Carral, ni Blas Zambrano, ni tal, ni Ignacio Zuluaga, que es un personaje interesantísimo y muy maltratado precisamente por los propios españoles. Curioso, ¿eh? Tú decías antes de lo mal que los españoles, ¿verdad? Sí. Ignacio Zuluaga, figura internacional, figura tal. La primera parece que no está valorado. Y la primera exposición que tuvo en España fue en 1926. Sí. Ya había expuesto en todo el mundo, salvo en España. Lo que decía que es que uno de los de las fortalezas de este libro, por utilizar un término, una fortaleza de este libro es que la ha escrito una persona
con pasión. Pero no lo he escrito porque estaba apasionado, no, al revés. Eso es como cuando me dice la gente, joder, claro, hablas muy bien de tu mujer porque es tu mujer. Y dije, no, digo, no. Es mi mujer porque puedo hablar muy bien de ella. Pues lo mismo ocurre con este libro. He escrito este libro porque ya tenía una pasión. Y la pasión no me ha venido ni de herencia, ni de nacimiento, ni de nada. Es una cuestión racional. Yo he querido escribir, he querido tener esta pasión de Segovia porque me merecía la pena. Y intento no equivocarme ni en mis pasiones ni en mis elecciones. Esas cosas salen bien. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo hice la carrera de historia hace una jarta de años. Y la dejé, la terminé y ahí se quedó. Nunca la utilicé. Cuando empezamos a hacer la radio, empezamos con un programa que lo llamamos El Agujerito del Cielo, buscando curiosidades, en principio de la ciudad de Madrid, curiosidades y cosas desconocidas, y luego fuimos ampliando a toda España. El tema de investigación fue tan... te absorbía tanto, te enamoraba tanto, que fue cuando empecé a descubrir la historia. Y fue cuando hice el doctorado, por hobby, por pasión. Es como se disfrutan las cosas. Toda la historia que yo he aprendido después no tiene nada que ver con lo que yo estudié. Sí, son cosas que no se cuentan, que están ahí. Lo que dices, historia es Segovia es una gran desconocida. Hay muchas cosas que no se cuentan, hay cosas que no se han contado, por supuesto. Y el disfrute de sacarlas a la luz, eso es maravilloso. Pero eso es algo totalmente personal. Sí, no, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que yo he escrito este libro no porque tuviera una pasión, sino he tenido una pasión a través del conocimiento del objeto de investigación. Sí. Cuando yo leo un libro sobre el nacionalismo catalán a través de un nacionalista de historia de Cataluña y un nacionalista, pues no me lo... No, vamos a ver, lo mío ha sido... He escrito este libro a partir que iba conociendo lo que era la historia de Segovia, me iba cada vez pues vinculando más con Segovia y cada vez que sabiendo más que es el sitio que he elegido. He elegido, no me viene del pasado, sino que yo he elegido por decisión y por admiración, y ambas cosas unido con la razón te da una pasión que es, o mejor dicho, un capricho, que es fundamental, porque ya sabréis que la diferencia entre un capricho y un gran amor es que el capricho dura más. Yo estoy muy encaprichado con Segovia. Yo sufrí el pasmo segoviano cuando tenía 11 años y mi padre venía para conocer Segovia, porque lo destinaban a Segovia, y me bajé del coche y me encontré con esa figura que es el acueducto. Es que el acueducto, vamos a ver, una de las cosas, y perdonad que me extienda, pero una de las cosas que yo pido siempre, yo que no soy creyente, pero pido siempre a los cielos, es que nunca mis ojos se acostumbren a tanta maravilla, porque después de pasar 4 veces por el acueducto al día, 4 veces al día, uno dice, bueno, pues ya te acostumbras, ¿no? Ya te acostumbras, entonces le pierde valor. No, me pasa igual cuando también vengo por Riaza estos días, antes de venir, recordaba, ¿cuándo tengo que ir al Pico el Lobo? Ir al Pico el Lobo y ver una puesta de sol desde el Pico del Lobo sobre la submeseta castellana norte es de las experiencias espirituales, sexuales mayor que puede tener una persona. Que se quiten cualquier puesta de sol en cualquier sitio de Finisterre, porque bueno, no es bueno comparar, pero es fantástico. Y ocurre lo mismo cuando uno va ahora a ver el Mantillo, que está debajo, antes de que las hayas ya han empezado a soltar en el alledo de la Pedrosa. Yo recomiendo mucho a los segovianos que nunca, o cuando uno va a ver esas dos maravillas que tenemos en Riaza, 2 maravillas todos los días, yo creo, o casi todos los días, no voy a decir, no voy a exagerar, casi todos los días de mis 10 años de vivir aquí en Segovia, era muy raro que yo no me pasara a ver esa magnífica piedad de la capilla de los Bernardo Quirós de la iglesia. Una auténtica joya del arte, no segoviano, no español, no europeo,
sino mundial. Igual que la mal llamada capilla de los Vélez de Guevara, que yo no estoy de acuerdo, sino le he dicho el oratorio, porque es oratorio de los San Merino, que está recogido en la antigua casona, propiedad hoy, y gracias a Marcelo, es gracias a Marcelo, se ha mantenido como una joya del barroco español entre final del siglo XVII y principio del siglo XVIII. Eso está aquí en Riaza. Eso en Riaza. Y la Sierra de Ayllón, que es la desconocida, es una fuente, mira que yo procedo del Pirineo, pero es una fuente de placer, de gozo y de esto, verlo. Yo siempre digo a la gente que los ojos no se te cansen de ver tanta maravilla como tenemos. Yo fíjate, y además parafraseo ahora a mi hija. Dice, papá, es que aquí me siento como Heidi. No hay un día que salga de casa que no vea la montaña distinta. O sea, nunca ves la montaña igual. Ni por la hora, ni por el día, ni por las nubes, ni por la época del año, siempre lo ves distinto y es un auténtico placer. Y lo que dices tú, no podemos acostumbrarnos a la belleza, tenemos que disfrutar la belleza todos los días. No solo la naturaleza, sino también el casco histórico. El casco histórico, que por cierto, por fin se ha terminado el expediente de declaración de Vic del casco histórico del siglo XIX. Yo ahora venía aquí en la calle Cervantes y veía todavía por favor, conserven esas casas, no le cambien los es una pena, hace poco hablaba de eso. Esas casas es difícil conservarlas por una razón, porque hay muchas casas que se están abandonando y la gente no las quiere vender. ¿Qué pasa? Que esas casas no se arreglan. Si alguien comprase esas casas, lógicamente hay una serie de normativas que te obligan a mantenerla de una manera... Fachada y tejado. Exacto. Claro. Pero claro, como esas casas no se venden, se acaban derruyendo. Pues una pena, es lo que... Claro. El otro día hablaba justamente de eso. Digo, qué pena, porque con el tiempo esas casas se van a hundir, pero no las quieren vender. Y la gente, los propietarios, no les compensa restaurarlas. Se nos acaba el tiempo, se ha hecho cortísimo. Una pregunta, riazanos. Bueno, aquí hubo unos señores, los marqueses de los Arcos, que tuvo mucha influencia en Segovia, fueron señores de Segovia hasta la terminación del señorío con las Cortes de Cádiz en 1812. El ayuntamiento, por cierto, ojo al edificio del ayuntamiento, es un edificio del clasicismo, mientras todavía en España estaba el barroco aquí ya se estaba introduciendo el clasicismo, adelantándose en tiempo a lo que después viene, porque España es fundamentalmente barroca. ¿Por qué se borró el escudo del Marqués de los Arcos si tanto se debía a Segovia al Marqués de los Arcos? Y sin embargo no aparece en el escudo, no fue comunero. Sabéis que en Segovia a los comuneros en el siglo XVI se les borraban los escudos de su casa por orden de Carlos I. Aquí, unos siglos después, se hizo lo mismo con el con el escudo del Marqués de los Arcos, que estaba a la derecha, que estaba a la derecha y se le borró completamente y sigue todavía ahora ahí. ¿Por qué? Pues ya saben, si alguno de nuestros oyentes sabe un poco la historia, nos encantaría. La Riaza oculta. Insisto, tienes que escribir otro libro más y tendrás que venir mientras no escriba la Riaza oculta, sí puede venir a contarnos algo de la Riaza oculta. Por supuesto. Mira, aquí nos dicen que tendrás que cambiar el título del libro y poner La apasionante Segovia oculta. Sí, la apasionante sí, por supuesto, es magnífico título. Toda Segovia es una pasión. Les recomiendo que no solo se queden en Riaza, por supuesto que sí, vayan a ver el retablo clasicista de Valvieja, que es una auténtica maravilla. Pregúntense por qué existe cerca de aquí una comarca que se llama Las Cinco Villas. Pregúntense por qué cerca de aquí tenemos un ejemplar en Grado del Pico. Tenemos un ejemplar del románico magnífico, pero procedente de las Cinco Villas, como el título, de las Cinco Villas, que es un territorio de Aragón, donde el románico es un románico especial. ¿Y por qué en muchas iglesias que ven del entorno aparece una imposta, que es una especie de friso que aparece en el exterior, que se llama ajedrezado o taqueado jaqués,
de San Pedro de Jaca, o por qué en la magnífica y desconocidísima ermita que se está cayendo de San Julián, justo encima de las hoces del Duratón, muy cerca de lo que es San Frutos, aparece un paramento con una llamada espina de pez, al estilo visigodo, que es semejante, exactamente semejante, de una de las primeras catedrales que hubo en España y en la cristiandad una vez pasado el dominio árabe, que es de Roda y Savena. Son curiosidades. Bueno, pues tendremos que seguir hablando. Nos quedan horas de charlas apasionantes con nuestro amigo Ángel González Pira. Y vamos a hablar un poco más del adelantado, y vamos a hablar un poco de cómo está la situación actual, tanto del periodismo como de la política, pero lo hemos pasado mejor así. Sí, y además del periódico hablaremos porque merece la pena hablar mucho de la adelantado. Solo decir lo que dije en la presentación y lo que digo siempre: lean. Por favor, lean y lean periódicos. Mire, el periódico en papel o periódico en internet, aunque es diferente una cosa a otra. El periódico en papel, lean, por favor, lean. Los periodistas y el periódico de hoy es el esbozo de la historia del futuro. Lean libros, lean lo que sea, hasta lean los bandos de Benjamín, el alcalde de Riaza, también lo lean, también hay que leerlo por leer, hay que leerlo todo. Hay bandos fabulosos en algunos. Yo siempre lo digo, que no sé cómo nos han editado los de Tierno Galván. Los bandos de Tierno Galván eran auténticas joyas literarias, Sí. Eran auténticas joyas literarias. Sí, no te creas que es guadotería. Por cierto, lo aparece mucho de eso, ahora que lo dice. Quien quiere leer los bandos de ese personaje muy curioso que es Enrique Tierno Galván, tiene un libro que a mí me impresionó mucho, porque es un libro, y además muy poco desconocido, que se llama Cabos Sueltos. Uh-huh. Y recomiendo a quien quiera leer alguno de esos bandos, con incluso faltas históricas, pero igualmente fantástico, que lea este libro, Cabos Sueltos, que se lo recomiendo. Ángel González. Muchas gracias. Un placer. Ha sido un gustazo el contar contigo, y tienes que venir más veces, y nos tienes que hablar de la Segovia oculta y de la Riaza oculta, que es un compromiso que tenemos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Vicky Bañez, muchísimas gracias. Nos hemos quedado un par de cosas por contar, pero las contaremos mañana. Vale. Héctor, muchas gracias. Amigos, mañana a las 11 estaremos aquí esperándole, ¿vale? Un abrazo fuerte, adiós. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.